Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinar informativo, del cual vamos a conocer la plataforma de exportación para las empresas mexiquenses en la era digital, denominada e-business, que ha realizado el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Agradecemos mucho que encabece este webinar el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, el maestro Pablo Peralta García. Se encuentra también con nosotros la licenciada Chantal Orozco González, directora general del COMSE Estado de México, y el maestro Francisco Javier Méndez Aguiñaga, director general del COMSE Bajío. También agradecemos la presencia de diversos servidores públicos de la Dirección General de Industria, nuestra directora de Comercio Exterior, Lisette Calderón, el director de Industria, Sergio Hernández, y a las y los empresarios de la entidad que tienen a bien acompañarnos, así como a todos los que siguen este webinar. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Decirles que el objetivo de este webinar es dar a conocer precisamente a ustedes, los empresarios mexiquenses, detalles sobre la plataforma que ofrecerá el COMSE, la cual tiene como principal objetivo la participación exitosa de las empresas mexiquenses en los mercados internacionales. A continuación, rogamos al señor secretario, si así nos lo permite, escuchar su mensaje en este webinar informativo. Muchísimas gracias, secretario, a sus órdenes. Muchas gracias, mi estimado Enrique. Muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. De verdad es un honor formar parte del arranque de este webinar que organizan conjuntamente el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Agradezco muchísimo la colaboración y el apoyo institucional del COMSE y de su directora general en el Estado, Chantal Orozco, con quien ya tuve la oportunidad de reunirme, y el día de hoy ya estamos iniciando el primero de muchos proyectos que sin duda fortalecerán la capacidad exportadora de nuestra entidad. Aprovecho también para saludar con mucho gusto a Francisco Javier Méndez, director general del COMSE Bajío. Muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, saludo y agradezco a mi amigo, al director general de Industria de la SEDECO, Enrique González. Gracias por tu apoyo, mi estimado amigo. Quiero reconocer a las y los empresarios y representantes de empresas que nos hacen el favor de acompañarnos de manera virtual y que serán parte de este muy importante ejercicio. Muchas gracias por sumarse a este webinar. A todas y a todos reciban el afectuoso saludo del señor gobernador Alfredo del Mazo, quien nos ha pedido a todo el equipo de la SEDECO acompañar a las empresas en todo el proceso necesario para exportar sus productos. Un estado como el nuestro, con una economía tan grande y sólida que le ofrece un abanico de oportunidades de inversión y empleo a las y los mexiquenses, también es un estado con un potencial exportador. Actualmente son 10 las entidades que por su capacidad y tamaño de flujo comercial con el exterior encabezan el comercio exterior, y una de ellas es el Estado de México, que a pesar de no tener fronteras internacionales ni puertos marítimos, se coloca entre las primeras a nivel nacional. Este dinamismo se explica porque nuestra participación clave en sectores globales como la automotriz, que representa prácticamente el 70% del volumen de nuestras exportaciones, seguido de la industria química y la alimentaria con 9 y 5% respectivamente. Todo ello gracias al liderazgo del señor gobernador Alfredo del Mazo, que ha permitido consolidar al Estado como un importante centro logístico nacional. Derivado de este comportamiento positivo en la economía mexiquense, tenemos el gran reto de lograr que sean las pymes quienes se integren al mercado de exportación. Las grandes ventajas que tenemos es que el uso de la tecnología para comercializar va en ascenso y que en la entidad existen múltiples opciones de capacitación a través de la SEDECO. La idea es que aprovechando estas ventajas que se tienen en la entidad, se favorezca el desarrollo de nuevas cadenas productivas y el fortalecimiento de la base de proveeduría local. Pero además, es muy importante mencionar que las empresas que exportan
generan más y mejores fuentes de empleo. Los salarios que pagan este tipo de empresas son aproximadamente un 30% superiores a los de las empresas que no exportan. Son precisamente estos mejores salarios los que se reflejan en más ingresos para las familias, así como en mayores oportunidades de movilidad social y, por supuesto, de bienestar. De ahí la importancia de desarrollar y participar en ejercicios como este webinar, que sirve como un acercamiento para conocer la plataforma digital de e-business del COMCE, que ofrece información, vinculación, proyección y acompañamiento, para que sus esfuerzos de internacionalización tengan mayores posibilidades de éxito. Se trata de una herramienta de apoyo de gran relevancia, sobre todo ahora que la propia contingencia de salud y las medidas de sana distancia que se implementaron desde el 2020 empujaron un crecimiento del más del 80% en el valor de mercado del comercio electrónico, comparado con el 2019. Es decir, en un año casi se duplicó su valor. Los invito a que aprovechen las oportunidades, aún queda un gran camino por explorar. Además, con toda certeza les digo que para el señor gobernador Alfredo del Mazo es una estrategia de recuperación económica. Las pymes juegan un papel esencial, pues además de resistir los efectos de la pandemia, el uso de las tecnologías las debe consolidar. Y para ello nos ha instruido facilitar todos los cursos, capacitaciones, el acompañamiento y las asesorías, solo por mencionar algunas de las actividades de apoyo. Así que, a nombre del señor gobernador, les deseo el mayor de los éxitos y muchas gracias. Adelante, por favor, Lisset. Gracias. Buenas tardes, con su permiso. Me voy a permitir leer las semblanzas del maestro Francisco Javier Méndez Aguiñaga. Él es director general de COMCE del Bajío. Cuenta con más de 14 años de experiencia como administrador de proyectos en comercio exterior y negocios internacionales en COMCE. Es director de CONACI, que es el Consejo para la Acreditación del Comercio Internacional, expositor de cursos y conferencias en comercio exterior. Desde 2008 a la fecha es director editorial de la revista Comercio Exterior y Logística. La licenciada Chantal Orozco González es la directora general del COMCE Estado de México desde el 2015. Directora general y fundadora de Business Rock, empresa de servicios focalizados en materia de consultoría internacional para promoción de importaciones y exportaciones. Es asesor de Francisco Cervantes Díaz, presidente de CONCAMIN en asuntos migratorios y consulares desde 2018. Es titular de la Comisión de Asuntos Internacionales y Consulares de la Comisión de Comercio Exterior del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México y además City Manager del organismo eWoman en el Estado de México. Sean bienvenidos. Previo a darles la apertura para sus exposiciones, les pediríamos que nos compartan el video que nos tienen preparados. Adelante.
Muchas gracias por la presentación del video y Chantal, si me lo permites, antes de que inicies tu participación, agradecer nuevamente al señor secretario las palabras que nos dirigió y su presencia en este evento, lo cual refrenda con hechos pues, el interés que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza por darle el mayor impulso a estas actividades para que los mexiquenses puedan llegar a los mercados del mundo. Muchísimas gracias nuevamente, señor secretario, y adelante, estimada Chantal. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. A nombre del COMSE Estado de México, quisiera hacerles extensivo el saludo de nuestro presidente nacional, el licenciado Valentín Díaz Morodo, del presidente de COMSE Estado de México, licenciado Francisco Cervantes Díaz, y darle la más cordial bienvenida al sector empresarial que nos acompaña en este importante evento. Un especial agradecimiento, por supuesto, a la Secretaría de Desarrollo Económico, al señor secretario, el maestro Pablo Peralta, con quien ya tuve el agrado de tener una excelente plática ayer sobre algunos proyectos productivos para la entidad. Por supuesto, agradecer al licenciado Enrique González Hernández, director general de Industria, siempre por su apoyo, ya que sin el apoyo de la Dirección General de Industria, este evento no sería posible. Por supuesto, a la maestra Lisette Calderón Vences, directora de Comercio Exterior, quien ha sido un pilar fundamental en esta relación que llevamos de manera conjunta entre el COMSE y el Gobierno del Estado de México. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Me gustaría compartirles que en COMSE Estado de México somos la representación estatal de COMSE Nacional, organismo privado cúpula líder en comercio exterior, representante de la promoción de las exportaciones mexicanas. Por lo anterior, trabajamos por generar oportunidades de negocio para las empresas y en ese sentido buscamos ser su principal aliado para llevar al mundo lo mejor de México y traer a México lo mejor del mundo. A continuación daremos inicio a las presentaciones del programa e-Business de COMSE, la plataforma de exportación para las empresas mexiquenses en la era digital. La relevancia de este proyecto es fundamental en el Estado de México y a nivel nacional para poder potencializar la internacionalización de las empresas PYME. Me permito presentar a nuestro panelista principal, quien hoy nos explicará a detalle el alcance y los beneficios del programa e-Business, el maestro Francisco Méndez Aguiñaga, director general de COMSE Bajío. Muchas gracias y bienvenidos todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y agradezco y me sumo al agradecimiento que hace mi compañera Chantal Orozco, al secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, que aquí nos acompaña. Muchas gracias, secretario. Igual también a Enrique González y, por supuesto, a Lisette, que también nos acompaña y han sido pilares fundamentales y sobre todo en la alianza que ha hecho lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado de México y COMSE. Han venido trabajando de forma muy fructífera a lo largo de los últimos años, justamente en beneficio de lo que es el sector empresarial que está involucrado o que tiene interés sobre todo de sumarse a la internacionalización, precisamente de sumarse y poder entrar a los mercados internacionales. Antes de entrar a ver justamente el portafolio de servicios que de alguna manera estamos dando a conocer justamente a través de este webinar, me gustaría simplemente nada más dar un poquito de preámbulo de lo que conlleva hoy en día justamente la revolución industrial en la que estamos inmersos. Si bien es cierto, la convergencia tecnológica en la que estamos inmersos ha sido resultado de un conjunto de innovaciones tecnológicas. Y eso es lo que nos abre, como comentaba el secretario, un abanico de posibilidades y nos, de alguna forma, potencia las oportunidades que tenemos hoy en día gracias a esta red de innovaciones tecnológicas. Hoy hemos escuchado bastante en diferentes ámbitos lo que es la biotecnología, lo que es la impresión con tecnología 3D, lo que es el Internet de las cosas, inteligencia artificial, lo que es el blockchain, las nuevas energías, la computación cuántica, así como la virtualización de múltiples procesos en los que día a día estamos inmersos. Y en este concepto de digitalización o virtualización, tenemos precisamente de que los negocios han utilizado ya en los últimos años, primordialmente en los últimos 10 años, a través del Internet
y en este caso lo que es la computación, justamente se ha llevado a esos niveles lo que es o lo que ubicamos como comercio electrónico. Y para poder entender un poco el impacto que tiene, que por ahí ya lo señalaba el secretario, el avance y el incremento del comercio electrónico, es importante dimensionar cuál es un poco el camino y la expectativa y sobre todo la tendencia de lo que viene en materia de los negocios. Y me voy a permitir mostrarles algunas láminas precisamente para estar en posibilidades de poder visualizar y dimensionar enfrente de lo que estamos hoy en día inmersos. En 1995, como aquí podemos observar, solamente había 16 millones de personas conectadas o como usuarios de lo que es el Internet. En el 2020, habemos más de 4.500 millones de personas en el mundo que tienen conexión a Internet. Y gracias, vamos a decirlo, gracias a este proceso de los beneficios que nos ha traído la pandemia, si bien es cierto, nos ha traído muchas desgracias, desafortunadamente, también ha generado avances importantes derivados del aislamiento. Y eso nos ha permitido avanzar de forma significativa a que sean más usuarios y que se haya acelerado aún más el que muchos usuarios estén en posibilidades de integrarse a las nuevas tecnologías. Y hablando justamente de este proceso en donde se ha venido acelerando la participación de los usuarios en el Internet, comentarles que en los próximos 5 años, según analistas, señalan que posiblemente estaríamos hablando que en los próximos 5 años, algo que se esperaba que sucediera hasta en los próximos 10 años o a finales de esta década, se adelantaría solamente en 5 años, que quizá ya estemos ante la posibilidad de que el 90% de la población tenga acceso al Internet. Cosa que, reitero, en el 2020, cerrando el 2020, el año pasado, teníamos más de 4.500 millones de personas usuarios de Internet y ya se espera que en los próximos 5 años solamente pudiéramos llegar al 90%, siendo que hoy en día es el 59% de la población. Eso nos da un poquito la idea del potencial que conlleva hacer negocios a través de este tipo de plataformas, ¿no? De Internet. Si tenemos, aquí tenemos un poco la población mundial, que ya está muy cerca de los 8.000 millones de personas, 5.150 millones de usuarios usan lo que conocemos como teléfonos móviles, 4.570 millones de usuarios de Internet y 3.900, casi 4.000 millones de usuarios, lo que conocemos como redes sociales. Esto que nos lleva a entender que la conectividad, justamente a través de este tipo de avances tecnológicos, permiten el mayor dinamismo, no solamente en la comunicación entre las personas, sino también en los negocios a través del uso de plataformas digitales. Y para poder visualizar alternativas de lo que es el comercio electrónico, tenemos que va desde el B2B, que es de una empresa que le vende a otra empresa, el B2C, que es de una compañía al usuario final, o puede ser también el C2B, que es el consumidor a los negocios, o el C2C, que sería de consumidor a consumidor. Sí, que en el ámbito de los negocios más importantes prevalece el primero y el segundo. Y ahorita vamos a ver la importancia de estos dos, que es lo que nos ha llevado justamente a desarrollar un portafolio que más adelante vamos a explicar de alternativas. Compradores en el mundo. Aquí vemos que en el 2013 había 1.200 millones de compradores a través del comercio electrónico en el mundo. En menos de 10 años se ha incrementado prácticamente en 1.000 millones de compradores, pasando de 1.200 millones de compradores a casi ya los 2.200 millones de compradores. Estamos hablando que en menos de 10 años se ha incrementado de forma muy exponencial el número de personas que ya están habituadas a hacer compras a través de plataformas digitales. Y esta lámina es muy significativa,
Porque muchas veces y primordialmente en México, cuando escuchamos comercio electrónico, normalmente lo primero que nos viene a la cabeza es la parte de ventas a través de plataformas que todos conocemos, como Amazon o como Alibaba o como Mercado Libre, entre otras, en donde se le vende al consumidor final. Es normalmente el concepto que muchos tenemos al momento de escuchar comercio electrónico. De inmediato pensamos que es la venta directa al consumidor final. Y aquí tenemos en esta gráfica, en donde estamos en la oportunidad de conocer que realmente el comercio electrónico más importante, más jugoso en el mundo, no es el B2C, sino es el B2B, que es venderle a otras compañías, pero también a través de plataformas digitales, que son múltiples plataformas digitales. Entonces, eso es lo más interesante, que si aquí vemos el comportamiento desde el 2014 a la fecha, vemos cómo se ha venido incrementando de forma muy significativa ambos, tanto el B2B como el B2C. Y aquí podemos ver el diferencial en esta gráfica con color azul marino, el porcentaje que le lleva o la cantidad y volumen que representa el B2B con respecto al B2C. Entonces, de ahí es donde radica la importancia de poder entender y estar muy sensibles que tenemos mucho camino por recorrer en nuestro país primordialmente respecto al comercio electrónico. Si bien es cierto, ha habido avances significativos y sobre todo derivado de la pandemia, muchas empresas han logrado subirse justamente a estas innovaciones tecnológicas utilizando el comercio electrónico, pero la gran mayoría en nuestro país se ha ido por el camino del B2C, es decir, al venderle al consumidor final, siendo que el grueso del comercio electrónico, en donde están los mayores rendimientos o beneficios del comercio electrónico, está en las plataformas B2B. Y nomás para comentarles, los países líderes en el comercio electrónico, como es Estados Unidos, sin duda, Japón, Alemania, Australia, Corea del Sur, entre otros, y de igual forma China, todos esos países, el comercio, excepto China, y ahorita les comento el porcentaje de China, pero todos esos países líderes en el mundo, Reino Unido sin lugar a dudas, todos esos países, el grueso del comercio electrónico de un 85% a un 95% está en el comercio B2B, es decir, de ventas de compañía a compañía. El resto, que estamos hablando de un 5% a un 15%, es el comercio electrónico B2C, excepto China. De todos esos países que les comenté, todos están más o menos en ese rango, de un 85 a 95% hacen comercio electrónico B2B. Excepto China. China solamente tiene en el comercio B2B un 42% aproximadamente de B2B, y el resto, que es el mayor, hacen comercio electrónico bajo el esquema B2C. Pero en la tendencia mundial, si lo pudiéramos visualizar, y nosotros como país, realmente le tendríamos que estar apostando justamente al comercio electrónico, primordialmente B2B. Y aquí es algo significativo. No son las mismas estrategias las que se deben de implementar para hacer negocios B2B que B2C. Dista mucho en muchos aspectos las estrategias de caminar por un lado y caminar por otro, ¿sí? No es de que yo suba mis productos en una misma plataforma y utilice una misma estrategia de marketing invariablemente para ambos sectores. Es muy diferente y de ahí radica que dependiendo a la compañía, dependiendo del producto, dependiendo del mercado, a dónde queremos de alguna forma encontrar clientes potenciales, de ahí la estrategia y el análisis que se tiene que hacer cuidadosamente para optar por tomar la mejor decisión. Respecto a lo que es el mercado de retail, es importante comentarles, y estos son porcentajes en el mundo, nomás para que se den una idea. En el 2014, el porcentaje global de retail en el mundo a través del comercio electrónico solamente representaba el 6.2% o 20%.
Sin embargo, paulatinamente se ha venido incrementando de forma significativa y vemos que en el 2020 ya representó el 14.20% en el 2020. Se espera que en el 2025, precisamente por el proceso de acelerar justamente a través del aislamiento que nos ha, de alguna forma hemos sido testigos, en donde nos hemos hecho cada vez haciendo uso más cotidiano de lo que es el comercio electrónico, se visualiza que en el 2025 llegamos a un 30% del retail, en el 2030 un 65% se haga por comercio electrónico, que es el B2C, y en el 2040 se llegue a que las ventas de retail sean a través del comercio electrónico en un 95%. ¿Qué significa esto? Significa que con esto estamos en posibilidad de sensibilizarnos, de ver perfectamente hacia dónde van los negocios y no solamente hacia dónde van, sino cómo serán los negocios el día de mañana. Y esta es la gran oportunidad que tenemos de meternos e involucrarnos justamente de este tipo de negocios, sí o sí. Porque quien no se meta de una u otra manera a aprovechar toda la innovación tecnológica que justamente nos está dando la oportunidad de esta cuarta revolución industrial, realmente quien no se meta a esa inercia, a esa ola de desarrollos nuevos tecnológicamente, realmente pues prácticamente se puede quedar atrás y no solamente quedarse atrás, sino incluso estar en posibilidades de desaparecer, porque la competencia seguramente de muchos productos y servicios ya lo están haciendo. Entonces, ahora bien, ¿qué tanta relevancia tiene o qué tanta relación hay respecto al sector exportador con el comercio electrónico? Si vamos a ver si hay alguna relación directa respecto del comercio electrónico con las exportaciones. Y aquí vamos a ver algunos casos, incluso por algunos sectores o regiones en el mundo, y en el caso, por ejemplo, de países como Estados Unidos. En Asia-Pacífico, los países de Asia, primordialmente los líderes en el comercio electrónico, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Singapur, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de China, primordialmente, son los líderes en esta Asia. Evidentemente también Australia, Nueva Zelanda, ¿no? En el lado de Oceanía. Europa señala que hasta un 29% son exportaciones derivadas del comercio electrónico. Entonces, el que hace mayor número de exportaciones derivado del comercio electrónico es Asia y Oceanía, le sigue Europa con un 29%, Estados Unidos con un 25%, y en América Latina, pues estamos rezagados solamente con un 16%. ¿Sí? Todavía estamos muy rezagados. ¿Qué significa? Que mucho del comercio electrónico que estamos haciendo en estos países de Latinoamérica, todavía la gran mayoría es un comercio electrónico local. Y eso nos da justamente lo que les platicaba, que todavía no estamos visualizando que el mayor volumen de negocio del comercio electrónico está en las ventas B2B, perdón. Entonces, y esto nos da de que la gente se está enfocando un poquito más al B2C, siendo que es importante tener presencia, pero el mayor negocio está en el B2B. Y aquí para muestra tenemos, por ejemplo, en algunos países en Europa, que derivado, vean bien, aquí la columna de color naranja nos marca el porcentaje de empresas de cada uno de estos países que hacen ventas a través del comercio electrónico. Y estoy hablando ventas de exportación. Entonces, vean el grado justamente de participación que tienen las pymes en cada uno de estos países que hacen negocios de exportación por el comercio electrónico. En el caso, por ejemplo, de Bélgica, en un 85% de las pymes realizan ventas de exportación. En el caso de Francia, 73%, Alemania, 76%, Italia, 78%, Países Bajos, 78%, Polonia, 78%, España, 86% y Reino Unido, 81%. Esto es realmente significativo. Y además, si vemos el porcentaje de ingresos del total de lo que realizan este tipo de
de países o empresas en estos países vean el total de ingresos derivado justamente a través del comercio electrónico. En Bélgica, el 16% de los ingresos de las pymes es gracias al comercio electrónico. En Francia, el 22%, en Alemania, el 28%, Italia, 23%, Países Bajos, 31%, es de los más avanzados junto con Reino Unido, que es hasta un 33%. ¿Esto qué nos da o qué nos dice? Que muchas empresas de estos países, gracias justamente al comercio electrónico, a la presencia que tiene el comercio electrónico de sus empresas, logran ingresos significativos y cada vez dependen menos de los comercios o de los canales de comercialización tradicional. Entonces, eso es muy significativo, el entenderlo, porque hacia allá vamos con los datos que les acabo de compartir. Ahora bien, en México, ¿cómo vamos respecto a este tema del comercio exterior en general? Bueno, en nuestro país estamos de alguna forma siendo testigos de una red de tratados de libre comercio que hemos venido teniendo a raíz de que México ingresa al GATT en 1986. México se ha preocupado por tener de alguna forma acuerdos de libre comercio para que nuestras exportaciones entren de forma preferencial justamente cuando se lleven a cabo exportaciones. Hemos logrado una red impresionante de tratados de libre comercio. La área de oportunidad que tenemos aquí es de que todavía seguimos destinando gran parte de nuestras exportaciones, primordialmente en un 82% a los Estados Unidos. En los últimos 30 años, para de alguna forma entender los grandes beneficios que nos ha dado el comercio electrónico, es de que en los últimos 30 años nuestro país ha crecido 10 veces tanto las exportaciones como las importaciones. Y eso es realmente significativo. Y de hecho pasamos a hacer una transición de nuestra economía en nuestro país, porque justamente a principios de los años 80, como todos sabemos, el mayor volumen de nuestras exportaciones, que llegaba hasta un 80% de nuestras exportaciones, radicaba en lo que es el petróleo. Entonces, le dimos la vuelta con un cambio de esta política comercial al llegar a la apertura comercial y con la celebración de diversos tratados y acuerdos de libre comercio, en donde hoy casi el 90% de nuestras exportaciones en 40 años se le dio la vuelta. Antes predominaba la exportación de un país monoexportador a través o a base solamente de petróleo, y hoy en día casi el 90% es de lo que es la industria de la manufactura. Entonces, eso es algo realmente significativo. Sin embargo, tenemos áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar. Las pymes en México, siendo que es el motor primordial de la economía, porque en ellas se sostiene el 68% del empleo y de alguna forma representan y contribuyen con el 52% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y tiene mucho sentido porque en nuestro país, como todos sabemos, hay 4 millones de empresas o unidades de negocio, y realmente el volumen, pues realmente, aunque sean la gran mayoría son pequeñas, pero en volumen realmente aportan mucho más a la economía que las propias grandes empresas. Y eso es muy significativo porque, bueno, en las pymes como tal, siendo que son pymes exportadoras, encontramos áreas de oportunidad importantes. El 52% no cuenta con un personal calificado en comercio exterior. El 80% de las que ya exportan dejan de hacerlo en promedio en un periodo de 6 años. Y aquí la pregunta sería, oye, ¿cuáles son las razones? Porque son diversas. Es multifactorial la causa. Una de ellas es porque muchas de ellas solamente tienen 1 o 2 clientes, o nada más le venden a un mercado, como lo platicamos, que es de lo que adolecemos, que muchas solamente le venden a los Estados Unidos y muchas veces solamente le venden a 1 o 2 clientes. Entonces, cuando un cliente o 2 les dejan de comprar, pues prácticamente la empresa deja de hacerlo. Y hay otros factores, ¿no? Cuestiones de oferta exportable que no tienen mucha oferta, la falta de financiamiento, la falta de mejoras a sus productos a través del tiempo, etcétera, ¿no? El 82% de las pymes que ya exportan no comercializan online, a pesar de todo lo que ya hemos platicado del avance significativo que estamos viendo del comercio electrónico. Y casi el 90% no usan correctamente los términos de comercio internacional, que son la base de conocimiento, el ABC del conocimiento
para estar en posibilidades de llegar a acuerdos, en este caso con las contrapartes, y sobre todo de tener presente con claridad y tener sobre todo certeza jurídica de las responsabilidades que le corresponden al momento de llevar a cabo justamente negocios internacionales respecto a costos, gastos, riesgos y obligaciones. Entonces, eso sobre todo muy importante, porque de no tener presente esto, pues muchas empresas desafortunadamente logran exportar la primera vez y si tienen una mala experiencia, pues dejan de hacerlo. Entonces, y otra área de oportunidad muy importante que tenemos, y justamente es la razón por la cual en COMCE, preocupados y sobre todo ocupados por este tema, visualizamos que tenemos una gran deuda, en este caso, con las pequeñas y medianas empresas, porque si bien es cierto, México hoy da de qué hablar en el mundo, porque realmente somos una potencia en muchos aspectos, somos la 15ª economía más grande del mundo, el 11º país mayor exportador del mundo, el 12º país mayor importador del mundo, el 7º mayor productor de vehículos, el 4º mayor exportador de vehículos, el mayor exportador y productor, el 10º mayor exportador y productor de alimentos en el mundo. Entonces somos un país realmente con grandes fortalezas. Sin embargo, una de las grandes deudas es precisamente que no hemos logrado, no hemos sabido cómo insertar todo este beneficio del comercio internacional que tiene nuestro país, justamente para que esos beneficios puedan permear a las pequeñas y medianas empresas. Y haciendo una investigación con otros países de cuál es la participación de las pymes en las exportaciones de otros países, vemos que casos como Países Bajos, Italia, España, Portugal, están de un 50% de lo que contribuyen o más. En el caso de Países Bajos, un 64% contribuyen las pymes con el total de sus exportaciones. Y en otros países como Suiza, Grecia, Reino Unido, Suecia, Canadá, están por encima del 40% de la contribución de las pymes. Y otros casos como Austria, Polonia, República Checa, Hungría, Estados Unidos, están por encima del 30% de la contribución de las pymes. Alemania, el 24%. Sin embargo, México, lo que es la contribución de las pymes en todo este tema del comercio exterior o de exportaciones es muy bajo. Solamente el 5% del total lo contribuyen o logran participar las pymes en ese total. Entonces, yo creo que es parte de lo que tenemos que encontrar a través de diversas estrategias. Y en COMS hemos encontrado a través de un portafolio justamente de alternativas a través de la innovación tecnológica para que sea más barato para las empresas estar en posibilidades de hacer negocio con otras compañías en el mundo. Y ese portafolio, justamente lo que buscamos como un objetivo primordial es la internacionalización de las pymes a través de lo que nosotros en COMCE le denominamos e-business. ¿Sí? Que es el comercio electrónico, pero prácticamente en todo su alcance. Y por eso hemos desarrollado este portafolio que conlleva desde agendas de negocios virtuales B2B, que esto es súper significativo para las empresas pymes, primordialmente, porque recordemos lo que prevalecía con agendas de negocios presenciales. El decirle a una empresa que vaya a un país o a una región con una agenda de negocios conllevaba viáticos, el hacer las citas de negocio con empresas solamente de esa localidad para ver quién estuviera teniendo interés, primero solamente de sentarse a conocer y de alguna forma en una segunda instancia llegar a negociar, en este caso con exportadores de nuestro país o productores de nuestro país. Entonces, tan solo el puro viaje de lo que conllevaba en costos, en tiempos, en preparación, etcétera, era, todavía sigue siendo, porque ahorita estamos en un lapso presente por la pandemia, pues muy costoso para muchas empresas. Y justamente lo que hemos venido desarrollando son agendas de negocios virtuales, en donde en una agenda de negocios virtual, pues lo mismo podemos generarle una agenda de negocios el día de mañana con Alemania y pasado mañana con Corea del Sur y en 3 días con España, y después con Estados Unidos, y después con Brasil, con Argentina y con cualquier otro país. Y esa es la gran versatilidad que estamos en posibilidades
de poderle ofrecer a las empresas el tener una agenda de negocios global, no por país ni por región, sino totalmente global, obviamente, y con el potencial de que antes de llevar a cabo una agenda de negocios, como ahorita lo vamos a ver el análisis realmente de llegar a ubicar a clientes verdaderamente potenciales. Entonces, esa es una de las grandes virtudes y ventajas que puede tener este servicio de forma importante. La participación en ferias virtuales, de igual forma, justamente el llevar a cabo la preparación de las empresas para que tengan un buen desempeño en múltiples ferias virtuales que ahorita estamos de alguna forma viendo, ¿no? Que se están llevando a cabo. El e-commerce, B2B, y es muy importante aquí el comentarles. En Comce tenemos alianza tanto con Amazon como con Alibaba, que son, y todos las conocemos en el mundo, la presencia que tienen respecto a lo que es el comercio electrónico. Pero en Comce no solamente tenemos esas dos alternativas para subir, en este caso, a las empresas, sino también son muchas otras plataformas que, de hecho, una de las tendencias en el mundo en el tema del comercio electrónico es empezar a generar marketplaces por sectores o marketplaces totalmente especializados. Entonces, lo que hacemos es analizar cuál es el marketplace en donde se le pueda sacar mayor provecho o cuál es el marketplace más óptimo para cada empresa de acuerdo al producto y de acuerdo al mercado en donde se quiera o se desee tener presencia. Y eso es sumamente relevante e importante, de que no todos los marketplaces que existen significa que sean la única solución o la mejor solución para todas las empresas. Cada uno tenemos que ver la presencia, el alcance, la competencia, el sector a donde queremos tener presencia, etcétera. Evidentemente, la inversión también para tener presencia en ese tipo de plataformas, para estar en posibilidades de hacer y sopesar cuál es la más óptima, la herramienta más óptima para cada una de las empresas. Y es prácticamente lo que venimos haciendo. Y así también otras plataformas para hacer el comercio B2C, que es también el comercio que ya platicamos y que viene de alguna forma incrementándose de forma significativa. Y también en otras empresas, en muchas de ellas, se les ha venido desarrollando, por ejemplo, tiendas propias. ¿Sí? La herramienta que, por ejemplo, nosotros con la que tenemos alianza es Shopify, en donde a través justamente de que también es muy importante el comercio electrónico que se viene de alguna forma desarrollando a través de redes sociales, muchas empresas se ha tomado la decisión que la mejor opción es tener su propia tienda, porque es propia ya, una tienda electrónica propia, y a través de esa plataforma propia se estén posibilidades de vender a través de redes sociales de igual forma, además de darle, en este caso, posicionamiento a esa tienda propia, ¿no? A través de Google primordialmente, ¿no? U otros buscadores. Aquí es importante comentarles que, por ejemplo, en Comce contamos con una lista aproximadamente de 1,000 plataformas o marketplaces en el mundo, y no digo que sean los únicos, pero quizás sí los más representativos en el mundo, sobre todo por lo que les comento. Hay marketplaces en el mundo ya totalmente especializados. Y les voy a poner un ejemplo. Hay algunas plataformas que se especializan, por ejemplo, en muebles. Entonces, si yo soy un fabricante de muebles, ver el potencial que significa meterme mejor a una plataforma especializada en muebles para tener mayor oportunidad de dinamismo y de visión de nuestra empresa en un marketplace especializado de muebles. Y no meternos a un marketplace, pues de todo, ¿no? De todo, en donde quizá no tenga a lo mejor lo que son peticiones o cotizaciones o visualizaciones de parte de clientes potenciales en un marketplace en donde hay absolutamente de todo. Entonces, todo esto se hace el análisis previamente o la investigación previa para ver cuál es lo más óptimo para cada empresa. Y es justamente lo que hacemos. Antes de llevar a cabo esa selección de cuál es la mejor estrategia para cada empresa, se hace una investigación de mercados, se ve el grado de innovación que hay en la empresa y en el producto, el valor agregado que se le está dando al producto, el análisis de la competencia, el posicionamiento de marca en caso de que la tengan,
¿Qué tanto se valora hoy en día por parte de los clientes y cuáles son los valores que de alguna forma los clientes hoy por hoy les gusta más de ese producto? La factibilidad de los mercados, dependiendo a las regiones, a la distancia, a la logística, a las regulaciones, a los aranceles, las certificaciones que pudieran tener cabida, dependiendo al mercado a donde se desee estar participando, o certificaciones propias, en este caso de empresas que ya vienen de alguna forma exigiendo para llegar a sentarse a negociar, todas las regulaciones o normatividad que conlleva el empaque y embalaje, así como las regulaciones en general de que habrán de cumplirse. Entonces, a lo que voy es de que es todo un análisis e investigación que se tiene que hacer previo antes de tomar, en este caso, la decisión de en cuál de las diferentes estrategias estaríamos en posibilidades de subir a una empresa. En este webinar es importante comentarles que lo que estamos de alguna forma promoviendo de forma en particular son las reuniones B2B. Y platicando en este caso aquí con nuestros compañeros del Estado de México y con Chantal, vamos a planear otro webinar más adelante para darles a conocer con mayor análisis y detenimiento todo el portafolio. Pero en esta ocasión, lo que vemos, sobre todo que tuviera más rapidez para las empresas, es llevarles a cabo agendas de negocios virtuales B2B. Y este es un poquito el proceso o las etapas bajo las cuales se lleva a cabo este servicio. Es desde la planeación, como ya se los platiqué, de los productos y servicios, y luego la investigación del mercado. En COMSE contamos con diversas bases de datos internacionales en donde tenemos oportunidad de ubicar las importaciones en el mundo de los diversos países en cuanto a cantidades, incluso muchas bases de datos hasta nos precisa los precios a los cuales están comprando los importadores determinadas mercancías. Y luego se hace la prospección de cuáles serían los compradores más óptimos, en este caso para las empresas de nuestro país, respecto a las instalaciones, la capacidad de compra, obviamente el estatus financiero que tenga la empresa, las referencias que pueda tener la empresa, y luego se hace la selección de los compradores potenciales y posteriormente y finalmente se lleva lo que es la agenda de negocios B2B. Y en COMSE no solamente queda el servicio en esto, en la agenda, sino le damos el acompañamiento a las empresas de qué derivó de esa cita de negocios con las empresas. Es decir, oye, ¿en qué quedaste con la empresa? No, pues que le quedé en mandar muestras. Ok, te apoyamos a cómo llevar a cabo el envío de muestras. Y aquí es importante detenerme un poco en el sentido que el enviar muestras no significa agarrar un paquete de mensajería y mandar muestras. Muchas mercancías, aunque sean muestras, están sujetas al cumplimiento de normatividades, de permisos. Entonces, ahí es importante cuidar ese aspecto, ¿no? Oye, quedé ya de mandarle una cotización, pues apoyamos en formularle una cotización, en este caso, a los potenciales clientes. Oye, quedé de mandarles un contrato pro forma para ver los términos y condiciones de una venta. Bueno, los apoyamos en la elaboración de un contrato, etcétera. Entonces, no solamente se queda en la agenda, sino en el acompañamiento de las pymes o de las empresas que tengan de alguna forma a bien seleccionar justamente este servicio de reuniones B2B. El servicio que venimos ofreciendo hoy en día, reitero, primordialmente es reuniones o agenda de negocios B2B, es de 5 citas de negocio. Evidentemente serían las 5 citas que visualicemos más óptimas o más hasta cierto punto con mayor posibilidad de darse, en este caso el negocio, y tiene un costo total de la agenda de negocios por toda la investigación que se hace previa, más lo que es en este caso el llevar a cabo la agenda de negocios de las 5 citas, más el acompañamiento que conlleva, es de $2,500 en este caso por empresa. Entonces, aquí simplemente, bueno, concluir de que tenemos que subirnos a esta dinámica de los negocios. Tenemos que buscar la manera que las empresas ya no vean como una opción el subirse a este tren de la cuarta revolución industrial, sino que tenemos que buscar la manera de que se empiecen a sumergir, porque en esta ola o dinamismo de la cuarta revolución industrial estaremos en posibilidades de que las pymes primordialmente no se queden rezagadas, porque no tenemos la menor duda que la diferencia en el futuro, ya el analfabetismo no va a ser el no tener estudios.
el analfabetismo de hoy en día y en adelante es no estar inmerso en toda esta red de innovación tecnológica que tenemos enfrente y la tenemos que aprovechar. No me resta más que nuevamente agradecerles a todos su tiempo que tuvieron a bien para tener esta charla y quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Francisco, por tan valiosa información. Y pues bueno, ya tenemos un par de preguntas aquí que lo voy a compartir en público. Cecilia Barbero te pregunta, ¿qué convenios hay para los precios de embarque que están muy disparados? Menciona que hasta 10 veces de lo que costaban en el año 2020. Sí, mira, Cecilia, el tema, por ejemplo, de los costos logísticos es todo un tema que desafortunadamente hoy están sufriendo muchas empresas. Sabemos de antemano que son múltiples factores lo que ha llevado justamente al incremento de los costos. Primordialmente lo que es la escasez. No tenemos todavía la operatividad en cuanto a líneas navieras, en cuanto a frecuencias, primordialmente de las líneas navieras, de los puntos de salida y de llegada a diversos puertos de los que teníamos previo a la pandemia. Y esa escasez o poca frecuencia es lo que ha orillado justamente a que los costos evidentemente se vean afectados. Nosotros en Comce tenemos relación con algunas, tanto líneas, no solamente navieras, aéreas, y algunas estrategias que tenemos precisamente para las pymes, para llevar a cabo justamente la exportación de mercancías, es el analizar rutas comerciales alternas, vamos a decirlo así. Entonces, para estar en posibilidad de dar información con mayor puntualidad y encontrar alternativas logísticas para las empresas, ahí sí necesitaríamos mucho más información por parte de las empresas, cuál es el origen, cuál es el destino, cuál es el volumen, cuál es la frecuencia, etcétera. Y con todo gusto estaríamos en posibilidades de que las alianzas con las que contamos hoy en día, estar en posibilidades de acercarlas a las empresas y que las conozcan y sobre todo que las vean simplemente como una alternativa, sobre todo por el tema de lo que estamos viviendo hoy en día. Gracias, Francisco. Y si me permites, complementando, también el gobierno del Estado tiene firmados convenios con algunas empresas de transporte. Ahí les pediríamos que pudieran acercarse con Lisset, por ejemplo, con FedEx y algunas otras que, al ser una empresa que se muestra que es mexiquense, obtienen un porcentaje importante en el costo de traslado de los bienes. Entonces, rogarles ahí estar muy en contacto con esta dirección general y con Lisset en la Dirección de Comercio Exterior para que puedan obtener información de estas ventajas que pueden obtener por ser empresas mexiquenses. Gracias. Gracias. Yolanda Martínez te pregunta, ¿cómo nos podemos inscribir a esta plataforma para ser consideradas como empresas? Sí, con gusto. Si nos pueden apoyar mandando un correo a nuestra compañera Chantal Orozco. No sé si Chantal les quieras compartir en este momento tu correo o ya sea a través de donde está la casillas de preguntas y respuestas, pero yo creo que sería válido que se los compartas oralmente para que cualquier empresa tenga interés de acercarse con nosotros a conocer un poco más a detalle estos servicios, le podamos proveer toda la información. Con gusto, lo voy a poner en la parte de preguntas y respuestas. De cualquier manera, por este medio se los comparto. Nuestro correo de contacto es dirección general, así corrido, dirección general @comce-medioedomex.org. Tania Ocampo pregunta, ¿qué se necesita para entrar a los cursos de Comce y qué costo tiene? ¿Qué tal? Buenas tardes, Tania. Mira, en Comce tenemos muchos webinars gratuitos, prácticamente en todo el país, pero como son, en este caso, en línea, pues puedes acceder a cualquiera de los que estemos haciendo, pues prácticamente en todas las oficinas de nuestro país. Y hay otros cursos específicos con costo. Entonces, si también le mandas un correo de favor a nuestra compañera Chantal,
para que estemos en posibilidades de subirte a nuestra lista de empresas para que cuando tengamos un curso estés en posibilidad de tener conocimiento del mismo. También ayuda mucho si nos siguen en las redes, tanto en Facebook como en LinkedIn, en Twitter, para que de alguna forma toda esa información estén en posibilidades de verla en tiempo real cada que estemos en posibilidades de subir algún curso, ¿no? Nuevo. Gustavo Zamora López pregunta, ¿el costo de $2,500 es por empresa o por producto? Sí, es por empresa, Gustavo Zamora, es por empresa, y de ahí lo que nosotros hacemos es analizar, por ejemplo, en cuanto a los productos que sean, por ejemplo, de una misma familia, ¿no? Ya si estamos hablando de que es una empresa, en el caso, por ejemplo, que nos digas, no, es que es una empresa que así como vende alimento, también vende pantalones. No, bueno, pues estamos hablando que ya son dos líneas de negocio diferentes. Ahí ya se cobraría algo adicional. No se duplica el valor, pero sí se cobraría algo adicional porque es una investigación a profundidad totalmente diferente. Pero si estamos hablando de una empresa que vende vinos y que toda su línea de negocio son vinos, pues prácticamente se encuentran en una misma familia, ¿no? Entonces, esa es la forma como se puede diferenciar si tiene solamente el costo de $2,500. Si todos los productos pertenecen a esa misma familia, lo cobramos solo una ocasión. Si es una línea de negocio totalmente diferente, aunque esté dentro de una misma empresa, pues ahí ya consideraríamos una investigación adicional. Perfecto. Elena Bartolo pregunta si hay algún convenio de alguna empresa para envíos a Florida. Sí, también igual lo que les comentamos aquí, igual que Enrique, si nos hacen favor de mandarnos tanto a Chantal como a Lisette información y sus datos, estaremos en posibilidades de mandarles, por ejemplo, en el caso que ahorita pregunta Elena Bartolo, si tenemos algún contacto para envíos a Florida, como lo comentaba Enrique, se tienen convenios con empresas como FedEx, como UPS, en donde se está en posibilidades de que les manejen un costo preferencial por los convenios que se tienen con estas dos empresas que son, pues de alguna forma, las más importantes en cuanto a lo que es empresas de mensajería. Pero si estamos hablando ya de líneas de transporte, Elena, específicas, también tenemos alianzas con empresas de línea de transporte en particular. Entonces, si nos compartes tus datos, te haremos llegar sin duda la información específica. Leticia Rosales pregunta si COMSE tiene alguna relación o vínculo con autoridades sanitarias en los diferentes países para temas de exportación de alimentos. Mira, tenemos relación con autoridades en otros países, pero aquí lo que cabría resaltar más que autoridades, tenemos contrapartes en el mundo, en COMSE. Tenemos más de 60 convenios con organismos similares a COMSE en el mundo. Y es a través de estos organismos con los cuales nos apoyamos justamente para muy diversos temas. Entonces, por ahí lo que esté requiriendo en específico, por ahí pudiéramos tocar base primero, en este caso, con nuestra contraparte en el país de donde tengan o se tenga esa necesidad. Y si tenemos relación con las propias autoridades de ese país, pues tocaremos base con la propia autoridad, ¿no? Dependiendo cuál sea el caso en específico o la necesidad puntual, estaremos en posibilidades de explorar cuál sería el camino más corto, ¿no? Perdón, por robar todo el uso de la palabra. Comentarles, por favor, de aquí nos envía José Luis Valencia, director general de COMSE Veracruz, la página comselogis.org puede ayudar mucho para el tema de envíos y por ahí está el tema de alianzas y buenas tarifas vía marítima. Entonces, si gustan tomar nota, los aquí presentes, www.com.org para buscar precios competitivos. Gracias. Perdón, Chantal, te cortaste un poco. ¿Podrías anotarlo en el chat para que lo tomen, por favor? Sí,
Lo anotamos en el chat y se los repito, creo que ya agarró mi internet, una disculpa, www.comslogistica.org para checar tema de tarifas competitivas. Muchas gracias. Para Alejandro Nájera pregunta, ¿el costo es por familia de productos, pero es por cada país al que se quiere exportar o incluye a todos los destinos que se considere? Buena pregunta, Alejandro. La agenda de negocios que platicamos incluye 5 citas de negocio y lo que nosotros hacemos o la investigación que realizamos es en diferentes países. Es decir, la agenda de negocios no está focalizada, que de hecho es por ahí el comentario o la ventaja que tiene este servicio que estamos ofreciendo. La ventaja que tiene es de que la agenda de negocios puede ser incluso de 5 países, ¿sí? Es decir, que te toque una agenda o una cita de negocios con una persona de un país diferente en cada una de esas 5. Entonces, no es que sea por país. Si nosotros visualizamos que el producto del que estemos hablando tiene potencial en Alemania, pues se sacará una cita con Alemania, otra con España, otra con Estados Unidos, otra con Corea del Sur, otra con China, etcétera. O si encontramos que en un solo país hay mucho potencial, podrá haber más de una agenda de negocios con ese país. Si encontramos, evidentemente, importadores importantes y potenciales, ¿no? Buenas tardes, Fausto Ortiz. ¿Con quién puedo ver lo de los convenios que mencionaron con las empresas de envíos? Bueno, ya. Sí, si nos mandas y también si nos puedes compartir también tu correo, Lisette, para que ya sea que le manden a Chantal o a ti, y estar en posibilidades de responder todas y cada una de sus pues preguntas que tengan o interés de conocer algo más, ¿no? Sí, ahí reiterar, si me permiten, COMSE obviamente pues es el ente que está presentando en esta ocasión esta plataforma y de igual forma también nos pueden contactar de manera directa en la Dirección General de Industria a través de la Dirección de Comercio Exterior o de su servidor con el propósito de hacer la vinculación tanto con el COMSE como con algunas otras empresas que se dedican al traslado de bienes. Entonces, nosotros podemos ser puentes. Si tienen ahí confianza con nosotros, acérquense, no dejen de hacerlo. Lisette tiene la información de con qué empresas tenemos convenios firmados como gobierno del Estado, por ejemplo, con el de FedEx. Ustedes pueden acercarse aquí directamente con nosotros y les vamos a dar ahí orientación respecto de cuáles son los beneficios que podrían tener con estas empresas. Y de igual forma remitirlos en su caso con el COMSE para que puedan darle seguimiento ahí a estas dudas, ¿sí? Pues serían todas las preguntas. Correcto, Lisette. Pues yo creo que no nos queda más que agradecerles a todos los que nos acompañaron este día en este evento de presentación de la plataforma e-business del COMSE. Agradecer mucho a Chantal Orozco, a Francisco Méndez, la oportunidad de darnos a conocer esta plataforma. Yo creo que es muy interesante que la puedan analizar. Sería interesante que nos pudieran hacer llegar la presentación de la plataforma en sí, sus ventajas, con el propósito de que se las hagamos llegar a las empresas que nos acompañaron el día de hoy y difundirla entre otras de la entidad. Decirles que en el gobierno del Estado de México estamos preocupados y ocupados para que las empresas pequeñas y medianas, que son, como bien señalaba Francisco, pues una parte muy importante de la generación de bienes y productos exportables y de la economía nacional, que puedan acceder a los mercados internacionales. Nuestra intención es pues perderle el miedo, abrir nuevas rutas. Creo que estamos en una etapa de aceleración en cuanto a la adopción de tecnologías y también pues estas traen unos beneficios muy importantes que tenemos que aprovechar porque ya el mundo
cambió. A partir de ahora estamos más cerca unos de otros y realmente lo importante es empezar a perderle el miedo, aprovechar estas herramientas, acercarse con nosotros, acercarse con instituciones tan prestigiosas como el COMSE, para que podamos acompañarles y den ese paso a los mercados exteriores que sin duda demandan productos que a veces lo están comprando de otros países que no tienen ni la calidad ni las condiciones de producción de los mexicanos. Entonces, pues agradecer nuevamente a todos la presencia, que nos hayan dedicado esta parte de su tarde para aprender de esta nueva plataforma y pues reiterarles, como siempre, el saludo de parte del señor gobernador Alfredo Almazo Maza, de nuestro secretario Pablo Peralta y seguiremos en contacto para la realización de eventos que puedan ser de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia, gracias a Lisset, al equipo de la Dirección General de Industria por la oportunidad de generar esta reunión, de tener esta convocatoria y esta invitación a empresas, algunas de ellas ya que hemos venido trabajando desde hace tiempo y ya han incursionado al comercio exterior, pero pues siempre se están abriendo nuevas posibilidades que explorar y contamos pues con el apoyo del COMSE aquí, con la asesoría para guiarlos en el uso de esta nueva plataforma. Chantal, creo que quieres hacer un comentario. Sí, muchas gracias, Enrique. Pues agradecerles a los participantes por haberse tomado este tiempo en su tarde para escuchar la información. Les estaremos enviando a todas las empresas que se registraron y obviamente a ustedes en la Dirección General de Industria un pequeño formato que tenemos para analizar los empresas de todas las pymes que se inscribieron. Y les pedimos ahí que estén atentos, por favor, para enviarles esa información y por supuesto que les estaremos contactando y enviándoles el brochure con la información específica de esta presentación y estamos abiertos a que nos contacten en caso de que alguna empresa quisiera tener una plática con nosotros para analizar la viabilidad, ya sea de este proyecto o de algún otro proyecto que pudiéramos apoyarles, temas de capacitación o de internacionalización. Estamos a sus órdenes, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente día. Gracias, Francisco, Chantal, Lisset, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buena figura, ¿no? Pero no me voy a ir.